Bueno, vamos a iniciar los días, no sé los demás, hacen falta que se integren, ya les solicité. Am, legisla- bueno, hoy sí ya se conectó Jens y Tatiana. Vamos a iniciar la clase de legislación, jóvenes, correspondiente ya pues al cuarto parcial. Y siempre, como estamos iniciando un parcial diferente, muestro la plataforma y los códigos. Y ahí está correspondiente el espacio y el código. Siempre hago esto porque recuerden que ahí queda una grabación. Los que no ingresan a las clases, eh, supongo yo, están viendo las grabaciones y pueden tomar nota para que se integren. Entonces, esto es para no dejar ninguna excusa por el cual no se han integrado a las clases a través de Zoom. Perdón, a través de Classroom. Se me desconectó el trabajo es el mismo, más el que les asigna hoy, ¿verdad? Y pues bueno, ahí están ya los integrantes, ya está Lucía, Tatiana, Ruth y James, que creo que son los que ya están conectados. Lo muestro para que esto lo vamos a ir dando un seguimiento, porque es el último parcial, entonces hay que tratar de ir al día. Bueno, vamos a estudiar un poco sobre la legislación. Y el último tema que estuvimos viendo fueron los contratos de trabajo en el tercer parcial. Entonces vamos a especificar más o vamos a entrar más en detalle en cuanto a esos contenidos. Entonces el tema a tratar es sobre los contratos colectivos de trabajo. Contratos colectivos de trabajo. Contratos colectivos de trabajo.
Bueno, vamos a iniciar entonces con el tema de contratos colectivos de trabajo. Esto es haciendo mención siempre que esto pertenece a la legislación laboral, es decir, las partes legales en el cuales ustedes deben de conocer para el momento de que ejecuten una práctica profesional, o es decir, que practiquen un trabajo. Ustedes ya esto lo deberían de conocer. Obviamente, si el tema es contrato de trabajo, entonces, ¿qué es un contrato? ¿O qué es un contrato de trabajo? Ya definiéndolo directamente. Vamos a definir el concepto de contrato de trabajo. Hay una imagen anterior que muestra un documento, ¿va? Y un saludo de ambas partes. Puede ser un jefe y el patrono y, bueno, el jefe o patrono y un trabajador estrechándose, y este símbolo significa que aquí hay un acuerdo, ¿va? El momento en que estrechan la mano simboliza que hay un acuerdo por ambas partes y todo lo dejan documentado en algo escrito. Entonces, partir de ahí, que es un contrato de trabajo. Eh, bueno, un contrato en específico. ¿Qué es un contrato? De hecho, un contrato de trabajo, dice la diapositiva, es el que más se utiliza, ¿va? Los contratos de trabajo es el que más comúnmente, porque existen infinidades de contratos, pero en sí el contrato de trabajo es el que se usa más habitualmente. A ver, Lucía, ¿qué dice la diapositiva respecto al concepto de contrato de trabajo? El contrato de trabajo es un acuerdo que se establece entre un empresario y un trabajador, por el que éste se obliga a prestar determinados servicios por cuenta del empresario y bajo su dirección, a cambio de- a cambio a cambio de una retribución. Sin embargo, el hecho de que sea uno de los contratos más habituales no hace que sea uno de los más fáciles de entender. Resuelve todas tus dudas acerca del contrato de trabajo con la información que te ofrecemos en los siguientes artículos, dice ahí. Ajá, en lo siguiente, sí. Ajá. Bueno, el contrato de trabajo entonces es un documento legal. De acuerdo a la legislación, es un documento legal. ¿Qué se establece en este documento legal? Se establece, dice, por la parte de un empresario o un jefe hacia un trabajador o un empleado. Este contrato de trabajo obliga a ambas partes a prestar determinados servicios. Ahora, por cuenta del empresario, estos servicios se deben de prestar por el empresario, aquella persona que está contratando, bajo la coordinación que esté haciendo. Este contrato no hace que sea uno de los más fáciles de entender, ¿va? Sino que siempre son complejos, pero ya vamos a detectar cuáles son las partes que deben de existir dentro de un trabajo o contrato de trabajo laboral, que es el más común y es el que vamos a aprender y el que vamos a poner en práctica en nuestras vidas. Existen contratos, eh, por ejemplo, cuando bueno, cuando hay una familia que renta un negocio o alquila un local, hay contratos, ¿va? Por los cuales se deben de regir, pero dentro de los contratos que más nos vamos a familiarizar nosotros en el mundo laboral es con este contrato. Características, qué es lo necesario para el contrato de trabajo, qué cosas se requieren, ocupan. Vayan haciendo siempre resúmenes y señalen lo más importante. Un contrato, jóvenes, es una principal herramienta. Esto se utiliza en el mundo laboral. Recuerden que esto es legislación, esto es la parte legal de los trabajos, ¿va? Eso es lo que nos incita a la clase. Y bueno, por parte de quienes contratan, ¿va? Y quienes desarrollan un trabajo.
podemos decir, resumiendo mucho, que un contrato es un documento en el que se resumen las condiciones a las que el empresario y el trabajador se van a comprometer a desarrollar sus respectivas funciones. De esto depende el tipo de contrato que se utilice, los derechos y los deberes del empresario y los derechos y deberes de también el trabajador. Ahora, estos no son los mismos, estos van a variar. El contrato de trabajo va a variar. Pero el contrato de trabajo es importante porque va a ayudar a mejorar las condiciones del empleo. El ambiente de trabajo lo va a mejorar o lo va a estabilizar, en otras palabras. Quien mejora es el empleador, ¿va? O el empleado. Es hoy la primera tarea sindical, debe ser útil para un ciudadano en la forma en que se desarrollan los contratos, ¿va? Y también esto existe en el Código de Trabajo, artículos por los cuales se debe de regir un contrato de trabajo. Entonces, podemos decir que el contrato de trabajo es un acuerdo entre el empresario y el trabajador. Ahí en ese documento se van a detallar las condiciones en las que un trabajador se compromete a realizar en un determinado trabajo por cuenta del empresario, bajo su dirección o cambio de una retribución de sueldo. Es decir, se dan las especificaciones por las cuales un trabajador va a prestar sus servicios a una empresa. Ahora, esto no es de gratis. Todo el que trabaja requiere ser remunerado, requiere paga. Entonces, también en un contrato de trabajo se debe de especificar ese contenido. Entonces, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Y bueno, las cosas más básicas que debe de tener un contrato de trabajo es que la legislación va a establecer que los contratos de trabajo celebrados por escrito miren, la información que está en pantalla es lo que, número uno, lo que nunca debe faltar en un contrato de trabajo es los datos generales de la empresa, ¿va? Si la empresa es de agroportuaria, si la empresa es de salas informáticas, de ventas, de negocios, de trabajo, mantener todos los datos de la empresa, números telefónicos, servicios SA o el diseño por el cual está creada la empresa. ¿Qué no debe de faltar en un contrato de trabajo? De lo que no debe de faltar es los datos del trabajador. Es decir, usted como una persona que va a laborar para un trabajo, su número de identidad, número de teléfono, correo electrónico, domicilio, lugar de nacimiento, lugar de vivienda, número de casa, serie, bueno, todo lo que, los datos que la empresa requiera para contratarlo. Ahora, lo otro, como tercero, la fecha en la que se inicia a la relación laboral y su duración. Los datos específicos de la fecha en la cual inicia a laborar para la empresa y de carácter definido. Y número 4, lo que no debe faltar, bueno, hay otras más, creo que en la siguiente diapositiva hay más información. Entonces, lo que no debe de faltar también es el tipo de contrato de trabajo que se está celebrando. Individual, grupal, indefinido, definido, ya lo vamos a ir viendo. Tiene que especificar el contrato de trabajo.
¿Cómo vamos, Rup? A mí me preguntaron también. Correcto, Rup. Bien, maestro, ya terminé. Bueno, ahí vamos, Rup. Proseguimos, Rup. Sí, ¿verdad? Léanos lo que sigue entonces, las bases esenciales de lo que debe contener un contrato de trabajo. ¿Qué más debe tener un contrato de trabajo, Rup? El objeto del mismo. Esto es, las funciones, categoría profesional que va a desempeñar el trabajo en la empresa. Las condiciones en las que se va a prestar el servicio, tales como el lugar, centro de trabajo, los días de la semana y el horario, el periodo de prueba, la duración de las vacaciones, la remuneración, el Ajá. convenio colectivo aplicable. El contrato debe ser afirmado por ambas partes y presentado en la oficina del INEM correspondiente. De la oficina de prácticamente de la sala de recursos humanos. Bueno, tomen nota porque no solamente el contrato de trabajo, por si así lo pensábamos, era las especificaciones del puesto de trabajo y lo más importante, el salario. No. El contrato de trabajo debe de conllevar muchas otras cosas. Por ejemplo, el objetivo. Debe de tener un periodo de prueba. ¿Por cuántos meses se va a poner a prueba un trabajador? Para que aprenda las funciones, ¿va? No es que él va a iniciar, digamos, inicia el 2 de octubre y el 3 tiene que estar desempeñando todos los puestos, no, ¿va? No se trata de eso, se trata de que tiene que haber un periodo de prueba o capacitación. Miren, qué importante, el periodo de las vacaciones deben de explicárselas a un trabajador, cómo está el trámite. Aunque no lo crean, en una charla para la inducción para una plaza de trabajo, el de recursos humanos debe de encargarse de explicarles a ustedes cómo está ese trámite de las vacaciones. ¿Cómo, profe? Sí, así es. Un licenciado de recursos humanos debe de estar encargado para explicarle a usted el proceso de las vacaciones sin antes haber empezado a trabajar. Usted debe de saberlo. Bueno, según el artículo número 20 del código, permítame, para no darles una información inadecuada. Sí, el código de trabajo, ¿ah? Lo que estamos viendo en organización. Eh, Él define que el trabajo es toda actividad. Bueno, el Código de Trabajo hondureño fue promulgado por el gobierno del doctor Ramón Villeda Morales. Ya lo hemos hablado, fue en el decreto 189 y el 19 de febrero de 1960. Esto lo hablamos ayer. Entonces, ese mismo Código de Trabajo, él define que el trabajo es toda actividad de alguien que desempeña habitualmente en forma particular para recibir un cambio de remuneración o de dinero. Entonces, en el artículo 1 y 2, ayer lo hablamos, mencionaba las disposiciones del Código de Trabajo. Ayer de hecho, fíjense que voy a aprovechar para abrir el Código de Trabajo. Ayer se lo dejé, creo. Entonces, vamos a tomar nota. Y ayer hablábamos de esto de las disposiciones generales del Código de Trabajo, ¿va?
Hablábamos también sobre el artículo, bueno, el artículo 2 dice que las disposiciones del Código de Trabajo es de orden público. Esto obliga a todas las empresas, dice, a las explotaciones o los establecimientos, así como a las personas naturales que no están regidos por ese código. Y ahí empieza a explicar el artículo 20, que es lo que nos interesa sobre la clase. En teoría, el código de trabajo deberíamos de saberlo. Todo. Vamos a ver el artículo 20. Déjenme ver si lo encuentro, porque ayer se me extravió. Ah, bueno, aquí está, miren, hoy sí lo encontré. Entonces lo voy a compartir.